Los árbitros de MMA no se limitan a levantar la mano del vencedor al final de un combate. También son responsables de la seguridad de los luchadores. Pero bueno, son humanos y a veces cometen errores. Muy graves. Hablamos de errores que no solo estropean el resultado del combate, sino que también ponen en peligro a los luchadores. Acompáñanos en este repaso a los peores errores arbitrales de la historia de las MMA. Directo al grano. Durante las rondas de calentamiento del UFC 267 en el Etihad Arena de Abu Dhabi, las cosas se pusieron polémicas cuando el árbitro de MMA Vyacheslav Kiselev se robó el espectáculo en un combate entre Eliseu Zaleski dos Santos y Benoit Saint-Denis. Al igual que otros errores arbitrales en las MMA, se trataba de un novato. Vyacheslav Kiselev era todavía una cara nueva en el juego y se le encomendó la tarea de manejar el peso welter enfrentamiento entre UFC regular Eliseu Zaleski dos Santos y el recién llegado Benoit Saint-Denis. Era el debut de Benoit Saint-Denis, pero las cosas se desmadraron y acabó recibiendo más daño del que esperaba. A medida que avanzaba el combate, tras un primer asalto muy reñido, se hizo evidente que el recién llegado tenía dificultades para mantener el ritmo. Dos Santos empezó a asestar un montón de puñetazos y patadas a Saint-Denis, que solo podía intentar protegerse. A pesar de ello, Kiselev, el árbitro, decidió dejar que el combate continuara. Milagrosamente, el púgil francés superó el asalto, pero el drama aún no había terminado. Al principio del tercer asalto, Dos Santos golpeó accidentalmente a Saint-Denis en el ojo. Aunque Kiselev detuvo el combate, hizo caso omiso de las quejas de Saint-Denis sobre su visión y ni siquiera trajo a un médico para que le examinara. La comunidad de las MMA se echó las manos a la cabeza, e incluso el veterano árbitro John McCarthy no se contuvo, calificándolo como el peor arbitraje que había visto en un combate de la UFC. Dana White no perdió tiempo en apartar al árbitro del programa tras esa terrible decisión. Mark Ratner, ejecutivo de la UFC, sustituyó rápidamente a Kiselev por el experimentado Mark Goddard para el combate principal entre Volkan Oezdemir y Magomed Ankalaev. A continuación, el error arbitral de Mario Yamasaki no solo le apartó del combate, sino que le puso directamente en la lista negra. Entrar en la lista negra de Dana White y la UFC es la pesadilla definitiva para un árbitro, y Yamasaki lo ha vivido. Para ser honestos, Mario Yamasaki es un personaje bastante controvertido en las MMA. Es tristemente célebre por su gesto del símbolo del corazón y por pitar decisiones cuestionables. También es conocido por dejar que los luchadores sean guerreros y, a menudo, por alargar los combates más de lo necesario, poniendo a los luchadores en grave riesgo de sufrir castigos y peligros innecesarios. Mario Yamasaki comenzó su andadura como árbitro en 2001, convirtiéndose en uno de los árbitros más destacados de la UFC junto al legendario Big John McCarthy. Llevó su silbato a los octágonos de todo el mundo, dejando su impronta alzando el símbolo de su corazón cada vez que Bruce Buffer anunciaba su nombre. Pero el caso es que los errores de Mario Yamasaki no fueron cosa de una sola vez. De hecho, era muy conocido por ellos. Solo hay que ver lo que ocurrió en UFC Fight Night en 2017. Allá por 2017 en UFC Fight Night, Oklahoma, Michael Chiesa y Kevin Lee fueron los protagonistas, encabezando el evento. Mario tenía el papel crucial como el tercer hombre en el ring para este combate tan esperado, pero desafortunadamente cometió un error histórico. Kevin Lee consiguió aplicar un estrangulamiento darse, pero Chiesa lo estaba defendiendo. Justo en medio de la defensa de Chiesa, Yamasaki intervino y detuvo prematuramente el combate. Chiesa estaba furioso y toda la comunidad de las MMA le hizo saber a Mario que había metido la pata hasta el fondo. Como hemos dicho, no fue cosa de una sola vez. En sus inicios en el UFC 70, Mario Yamasaki tuvo un pequeño desliz durante un combate preliminar. Sakara asestó un sólido derechazo a Alimaki, provocando que éste se diera la vuelta y se marchara. Yamasaki se lanzó y parecía que Sakara se había anotado la victoria. Pero resulta que el árbitro estaba pidiendo tiempo muerto, algo que legalmente no podía hacer. Mario tuvo que reanudar el combate
y el pobre Alimaki fue golpeado durante otros 10 segundos. Mala decisión. Podríamos seguir hablando de los errores arbitrales de Yamasaki, pero no es el único que comete errores garrafales en las MMA. Aunque Herb Dean es ampliamente considerado como uno de los mejores árbitros de MMA, ha tenido sus altibajos. Lo quieras o no, es el árbitro de MMA que más tiempo lleva en el mundo de la lucha. Si bien ha hecho algunas llamadas sólidas, también ha tenido su parte justa de errores. Pero con toda esa experiencia a sus espaldas, lo ha visto todo en el octágono. Herb Dean es un experimentado árbitro de artes marciales mixtas y ex luchador de MMA originario de Estados Unidos. Ha arbitrado combates para diversas promociones, como el Ultimate Fighting Championship y One Championship. Considerado el mejor árbitro de MMA, Dean ha recibido elogios del presidente de la UFC, Dana White, del comentarista Joe Rogan y de numerosas publicaciones como ESPN.com, Fox Sports y otras. A pesar de que tiene un montón de experiencia en su haber, hubo una vez en que sus habilidades como árbitro hicieron que todo el mundo levantara las cejas como diciendo: ¿qué acaba de pasar? En el UFC 235 se produjo un combate muy publicitado del que todo el mundo hablaba antes del evento. Pero, ¿adivinen qué? Acabó siendo aún más comentada después, gracias a una parada muy controvertida. Durante un enfrentamiento de primera categoría en el peso welter, Ben Askren subió al octágono en su debut en la UFC y consiguió una victoria por sumisión en el primer asalto sobre el ex campeón Robbie Lawler. Herb Dean estuvo presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 2 de marzo, supervisando el esperado debut de Askren contra Lawler, ex campeón del peso welter de la UFC. Askren se las arregló para resistir la embestida inicial de Lawler, que incluyó un gran golpe y un aluvión de duros puñetazos en la cara. Askren volvió a ponerse en pie, se zafó y volvió a lanzarse para conseguir un derribo. Lawler trató de levantarse, pero terminó exponiendo su espalda, dando a Askren la oportunidad de ir a por el estrangulamiento por detrás. Lawler estuvo a punto de zafarse, pero Askren pasó sin problemas a la posición de Bulldog Choke. Askren tenía a Lawler atrapado en un estrangulamiento Bulldog, y entonces, dependiendo de a quién preguntes, Lawler relajó momentáneamente el brazo o se quedó sin fuerzas. Según Dean, fue esto último lo que le bastó para suspender el combate, pillando desprevenido a Lawler. Lawler se levantó rápidamente, protestando antes de discutir tranquilamente la situación con Dean. Las repeticiones mostraron que el brazo derecho de Lawler parecía estar flojo, lo que llevó a Dean a comprobarlo antes de detener el combate un momento después. Askren fue declarado ganador por sumisión, pero a mucha gente no le pareció que Lawler se hubiera desmayado o hubiera cedido al estrangulamiento de Askren. Esa parada en UFC 235 probablemente va a ser hablado durante años, que ya se perfila para ser uno de los más controvertidos en la historia de la UFC. Pero Herb Dean mantiene su decisión, diciendo que estaba justificada desde su punto de vista. Y hablando de detenciones tempranas, tenemos otro árbitro que se adelantó, y esta vez el árbitro es John McCarthy. El 21 de diciembre de 1997, en Yokohama, Japón, el evento UFC Ultimate Japan vio las semifinales del torneo de peso pesado con Marcus Silveira enfrentándose a Kazushi Sakuraba. El combate comenzó con una explosión, con ambos luchadores llevando la emoción desde el principio, mezclándose en el suelo, luchando por la posición y luego volviendo a sus pies para más acción. Marcus Silveira atrapó a Kazushi Sakuraba contra la valla y le propinó algunos buenos golpes. Sin embargo, Sakuraba tenía las manos en alto todo el tiempo e intentaba mover la cabeza para evitar algunos de los golpes. Sakuraba, el emblemático luchador japonés, pensó que lo mejor que podía hacer para liberarse de la valla era intentar un derribo con una sola pierna. Pero justo cuando lo intentaba, John McCarthy pensó que estaba noqueado y dio por finalizado el combate. Fue una verdadera decepción porque, más tarde, declararon el combate nulo debido a la detención prematura. Tras la decisión de no disputar el combate, Sakuraba volvió a enfrentarse a Silveira en el mismo torneo, y esta vez salió vencedor.
Mientras Herb Dean es como el MVP de los árbitros, Steve Mazzagatti es como, bueno, digamos que no está ganando ningún premio en el departamento de arbitraje. Steve Mazzagatti fue una de las figuras más controvertidas durante su época de árbitro en las artes marciales mixtas. Con una serie de decisiones cuestionables, consiguió sacar de quicio a muchos luchadores e incluso a Dana White, el gran jefe de la UFC. Dana White llegó a calificar a Mazzagatti como el peor árbitro de la historia de la lucha. Sí, definitivamente tuvo su parte justa de errores en el octágono. Uno de ellos ocurrió el 19 de julio de 2008. En Las Vegas hubo un enfrentamiento épico en UFC Fight Night 14 entre Anthony Johnson y Kevin Burns. Pero no todo fue coser y cantar. Burns decidió intentar algunos movimientos poco convencionales, lanzando golpes con la palma de la mano izquierda que acabaron clavándose en los ojos de Johnson. El árbitro Steve Mazzagatti tuvo que intervenir y amonestar a Burns, pero este no se detuvo y siguió golpeando a Johnson en los ojos. Entonces, en el tercer asalto, Burns asestó un golpe tan intenso que obligó a detener el combate. La estrategia de Burns fue tan furtiva como se puede ser para los ojos y cegar al oponente. A pesar de las repetidas advertencias de Mazzagatti, nunca tomó la drástica medida de descontar un punto o expulsar a Burns del combate. Y cuando Johnson estaba prácticamente ciego, otro golpe en el ojo sentenció el combate. En lugar de expulsar a Burns, Mazzagatti sorprendió a todos declarándole vencedor por nocaut técnico. Imagínense la reacción del público. Más tarde, Johnson reveló las horribles secuelas de esos golpes en los ojos. Su retina estaba en muy mal estado, posiblemente desprendida, y tenía una laceración que se extendía de un extremo a otro del ojo. Fueron necesarias 2 horas de cirugía láser y algunos puntos de sutura para intentar reparar el daño. Un viaje salvaje en el octágono. Pero bueno, el karma tuvo algo que decir más tarde, cuando Johnson tuvo la oportunidad de redimirse en una revancha en la que casi mata a Burns. Digamos que Burns probablemente tuvo un encuentro cercano con el arrepentimiento después de eso. Y solo para mostrar otra razón por la que Dana White probablemente llamó a este tipo el peor árbitro en el negocio, volvemos al combate entre Jon Jones y Matt Hamill. El lío arbitral en la pelea entre Jon Jones y Matt Hamill sigue siendo un tema candente más de 10 años después. ¿Por qué? Bueno, es la única vez que Jones conoció la derrota en MMA gracias a esa debacle. Jones se enfrentaba a su mayor retador en la UFC, Matt Hamill, un hábil luchador con un boxeo asesino y habilidades ganadoras. Fue un enfrentamiento para la historia, manchado para siempre por el infame error del árbitro. Jones, haciendo alarde de las habilidades que más tarde le valieron la corona del peso semipesado de la UFC, no se contuvo ante la destreza luchadora de Hamill. Desde el primer momento, lo lanzó como un muñeco de trapo. Jones se montó rápidamente en el suelo y con Hamill atrapado bajo sus pies, descargó un aluvión de puñetazos y codazos, abriendo en canal a The Hammer. El combate estaba prácticamente sentenciado, pero el árbitro Steve Mazzagatti dejó que Jones siguiera golpeando a su rival hasta que lanzó lo que parecía un codazo ilegal. Mazzagatti intervino finalmente, quitando un punto a Jones por la falta. Pero el daño ya estaba hecho. Hamill estaba gravemente herido. A pesar de saber que Hamill estaba sordo, Mazzagatti le preguntó verbalmente si podía seguir. Como era de esperar, Hamill no respondió, lo que llevó a Mazzagatti a suspender el combate, favoreciendo aparentemente a Jones. Aunque parezca mentira, cuando se conoció el resultado oficial, Mazzagatti había descalificado a Bones. Pero aquí está el truco. Creía que fueron los codazos ilegales, y no los brutales golpes anteriores, los que hicieron que Hamill no pudiera continuar. Llamar ridícula a esta decisión sería decir poco. Debería haber detenido el combate en el momento en que Hamill no pudo defenderse. Preguntarle a un luchador sordo si podía continuar fue un gran descuido. Este combate debería haber sido marcado como una victoria TKO para Jones. El hecho de que se registre como una derrota por descalificación es un testimonio evidente de lo escandaloso que fue ese error arbitral. Incluso los mejores en el negocio cometen errores. Josh Rosenthal
no es inmune a esa verdad. El 11 de junio de 2012, en San José, California, los pesos medios Mark Muñoz y Chris Weidman fueron el centro de atención en UFC On Fuel TV 4. El segundo asalto se puso bastante caliente cuando Muñoz recibió un brutal codazo de Weidman, enviándolo a estrellarse contra la lona. Weidman se abalanzó, agarrando la espalda de Muñoz. Muñoz estaba fuera de combate, pero Rosenthal parecía estar atascado en el modo perezoso, viendo cómo Weidman descargaba la friolera de 17 golpes de derecha a la cabeza de Muñoz, convirtiendo la lona en un baño de sangre antes de que el árbitro Josh Rosenthal finalmente detuviera el caos. Fue una parada tardía muy peligrosa en la historia de las MMA. La secuencia completa de principio a fin solo duró unos 8 segundos, pero muchos pensaron que Rosenthal podría haber intervenido mucho antes para evitar que Muñoz recibiera golpes sin respuesta. Cuéntenle entre sus propios críticos. Sin embargo, Rosenthal no es de los que fingen que sus errores no existen. En una entrevista, Rosenthal admitió sin tapujos que llegó tarde a la parada. Parece que el siguiente árbitro no solo se equivocó con una parada tardía, sino que fue en la dirección opuesta y la pitó demasiado pronto. Este es un caso clásico de la regla de oro de las MMA. No se puede parar un combate ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Tiene que ser lo justo. Pero Eduardo Herdy parece no haberse dado cuenta. Cuando una de esas comisiones deportivas a cargo de la UFC interviene para anular un resultado y declararlo no disputado, sabes que se trata de un grave error arbitral. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en el enfrentamiento entre Leandro Silva y Drew Dober en UFC Fight Night 62. El árbitro del combate fue Eduardo Dober. El árbitro del combate fue Eduardo Herdy, un oficial brasileño que no había visto mucha acción en la UFC antes de esto. Y digamos que, basándonos en su actuación en este combate, quedó bastante claro por qué no era un habitual del octágono. En el segundo asalto, tras un ajustado primer asalto, Silva logró derribar a Dober y se lanzó a por una guillotina en el forcejeo posterior. Sin embargo, la llave no parecía estar bien sujeta, y Dober pasó rápidamente a la media guardia de Silva, tratando de liberarse de la llave. Por increíble que parezca, justo cuando Dober parecía haber soltado la cabeza, Herdy intervino para suspender el combate, al parecer creyendo que Silva había asfixiado a su enemigo hasta dejarlo inconsciente. Cuando Dober se zafó del estrangulamiento, el árbitro Eduardo Herdy intervino y anuló el combate, dando la victoria a Silva, dejando a ambos luchadores confusos. Más tarde, el resultado del combate se modificó y se declaró nulo. Dober se enfadó bastante cuando se dio cuenta de lo que había pasado. No se sabe cómo Herdy pensó que lo había noqueado, porque Dober seguía moviéndose y ni siquiera había indicios de un tap-out. A continuación, nada menos que el árbitro al que muchos odian en el mundo de las MMA, Cecil Peoples. Este tipo, conocido por sus movimientos salvajes y llamadas cuestionables, era un habitual en la escena de Bellator. Pero no solo es conocido por sus cuestionables arbitrajes, también está causando sensación como juez de ring en la UFC. Pero digamos que su historial en ambas funciones no le está haciendo ganar ningún concurso de popularidad en el mundo de las MMA. Peoples parece tener un don especial para molestar a los aficionados y a los luchadores, ya se trate de decisiones cuestionables desde la banda o de provocar el caos en el ring. Es seguro decir que no es exactamente el árbitro o juez favorito de todo el mundo. El estilo de arbitraje de Peoples parece sacado de una película. Durante el combate entre Daniel Cormier y Tony Johnson, en lugar de una señal directa para iniciar el combate, Peoples realizó un extraño movimiento de karate que dejó a todos los asistentes rascándose la cabeza. Momentos como este hacen que uno se pregunte si se está esforzando demasiado por destacar en la jaula. También intentó por todos los medios tener una frase característica, como John McCarthy, con su eslogan «A bailar», pero seamos realistas. Está un poco fuera de lugar para un enfrentamiento de MMA. Y no olvidemos su historial de fallos. Por ejemplo, la pelea de Owen Rubio contra Mike González. Faltó que Rubio se sometiera. González pensó que se había sometido y soltó el agarre, pero como Peoples no intervino, el combate continuó. Rubio se recuperó y ganó, gracias a los errores de Peoples.
Ya se trate de extrañas frases hechas por meter la pata a diestro y siniestro, lo cierto es que Peoples ha irritado a algunos miembros de la comunidad de las MMA. No es de extrañar que tenga más enemigos que amigos en este deporte. Además, Dana White no se anda con chiquitas a la hora de insultar a los árbitros, y Todd Anderson se encontró con la peor parte. Se suponía que el UFC 208 iba a ser legendario, pero acabó siendo memorable por todas las razones equivocadas. La mayoría de los combates fueron a distancia. La Comisión de Nueva York pasó un mal rato con algunos juicios cuestionables, y el arbitraje del evento principal fue menos que estelar. UFC 208 tuvo más giros y vueltas que una montaña rusa. El 11 de febrero de 2017, Nueva York, New York, estaba preparada para la pelea entre Holly, la hija del predicador Holm, y Germaine, la dama de hierro de Randamie. No se trataba de una pelea cualquiera, era por el campeonato inaugural del peso pluma femenino de la UFC. Ahora, agárrense a sus asientos porque aquí es donde las cosas se ponen feas. El combate se alargó hasta el final, y de Randamie se impuso a Holm en una decisión muy reñida, con un 48-47 en el marcador. Pero aquí está la cosa. Si no fuera por un factor crucial, el resultado podría haber sido muy diferente de lo que era. Al final del segundo y del tercer asalto, de Randamie se desató con una ráfaga de golpes cuando la campana ya había dado su último toque. Pero, ¿le puso Anderson el pie en el suelo? No, solo una mísera advertencia. Imagina que si le hubiera quitado un punto por esos movimientos furtivos, Holm podría haber ganado el título allí mismo. Pero no lo hizo. Y de Randamie terminó ganando. Así que, aunque de Randamie salió victoriosa, es difícil no preguntarse qué habría pasado si el árbitro hubiera hecho lo que tenía que hacer. Para terminar esta lista, no olvidemos al árbitro Yves Lavigne, que tuvo un momento no tan bueno durante el combate entre Matt Brown y Pete Sell con una parada tardía. Yves Lavigne es uno de los muchos árbitros que han cometido errores. En la historia de la UFC, no han faltado terribles paradas arbitrales tardías, pero esta destaca como posiblemente la peor. Todo ocurrió en el enfrentamiento del peso welter entre Matt Brown y Pete Sell en el UFC 96. El árbitro Yves Lavigne permitió que se detuviera el combate. El árbitro Yves Lavigne dejó que la pelea se alargara demasiado, dejando que Sell recibiera golpes innecesarios. Para colmo de males, Lavigne pareció cambiar de opinión a mitad del combate, dejando a ambos púgiles confundidos. En el primer minuto del combate, Brown lanzó un aluvión de puñetazos que hizo caer a Sell a la lona, por lo que parecía que Lavigne iba a intervenir, pero luego dudó. En un extraño giro de los acontecimientos, Lavigne pareció cambiar de opinión en medio de la acción, gritando «¡Vamos, vamos, vamos!», mientras Sell luchaba por levantarse. Fue sorprendente, ya que los árbitros pueden cambiar de opinión después de pitar una falta. A pesar de estar claramente acabado, Sell no pudo resistir la embestida de Brown y se derrumbó ante más golpes. Incluso Brown parecía sorprendido de que la pelea no se hubiera detenido antes. Finalmente, Lavigne intervino, pero solo después de que Brown propinara otros 2 golpes brutales que hicieron rebotar la cabeza de Sell en la lona. Fue un final de combate espantoso y extraño, todo gracias al escandaloso error de Lavigne. ¿Cuál de estos errores te parece el peor? Danos tu opinión en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a Octagon Rivals para no perderte los próximos.